Muy buenos amigos, mi nombre es Kevin Esteves. En este curso vamos a estudiar lo que es una máquina programable de propósito específico. En este caso, veremos el estudio específico del caso del factorial. Tenemos aquí nuestro algoritmo de factorial representado en código de alto nivel de C. Esto lo podemos traducir a una máquina de estado finito, como vemos por acá, lo que son nuestros estados. Al final nos quedaron tres estados, que son el estado inicial, donde inicializamos nuestros registros, a igual 1, b igual n. Luego tenemos un estado cíclico en el cual vamos calculando nuestro factorial, multiplicando a por b, igual almacenándolo en nuestro registro a y restando b menos 1 en cada ciclo. Cuando comprobamos que b es diferente, esto mientras b sea distinto de 0, pero cuando b sea igual a 0 quiere decir que llegamos a este punto y vamos a retornar a nuestro q sub 3, a nuestro último estado. Si analizamos esto, tendríamos este diagrama de lo que sería, en este caso, nuestra máquina que calcularía nuestro factorial en un diseño de hardware. Vemos por acá dos registros, el registro A, registro B de 32 bits. Vemos dos multiplexores, multiplexor con la entrada WACell y el multiplexor con la entrada WBCell, ambos de 32 bits. Vamos a calcular factoriales de 32 bits en este caso. Y tenemos por otro lado aquí nuestras operaciones. ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, tenemos nuestro registro A, nuestro registro B. Cuando el multiplexor le mandamos en WAC que sea igual a 2 y aquí en WBCell que sea igual a 0, estamos inicializando nuestros dos registros, que eso representa nuestro estado inicial, como pueden ver acá. Estado inicial, A va a ser igual a 1, B igual a n. Entonces cuando mandamos estas dos señales estamos inicializando nuestros registros. Luego, para que se mantenga en un ciclo calculando nuestro factorial, como podemos ver acá, este wire, este cable que viene por acá, debemos mantener WBCell en 1 y WACell en 1 para que se mantenga calculando nuestro factorial. Eso mientras sea diferente de 0. ¿Ok? Estas son las operaciones que vamos a estar haciendo mientras esto no ocurra, ¿verdad? Como pueden ver, entonces tenemos nuestro registro A, que sale a 32 bits, multiplica nuestro registro B, y eso lo vuelve a guardar en el registro A. Después el que sale acá le resta 1 y lo vuelve a guardar en el registro B. Y así estará hasta que llegue a 0. Cuando llegue a 0, ¿qué va a pasar? Va a pasar que estas dos entradas van a cambiar. Ya no va a ser 1, sino que sería 0, porque va a mantener el registro actual, ¿verdad? Que ya no va a seguir calculando. Y aquí, igualmente, ¿verdad? Sería 2 para quedarse con el último registro. Ya nos seguirá calculando nuestra máquina, nuestra factorial de esa forma, sino que se quedará en el último valor que guardó de nuestro registro y ese será nuestro factorial. Para los que no saben muy bien cómo funciona un multiplexor, podemos ver acá interpretado de la siguiente forma. Tenemos nuestra entrada S, que es la que nos controla, y tenemos la entrada X, Y y la salida R. Esto lo podemos ver acá como que este es R. Esas tres entradas serían X, Y y Z, y S sería en nuestro caso WACell. Lo podemos ver interpretado en código de alto nivel como si fuera un if. Si S, en este caso, igual a 1, entonces R va a ser igual a Y, la salida va a ser igual a Y. Si no, entonces la salida va a ser igual a X. Entonces, para que se dé una idea, lo podemos interpretar como una estructura de control en un lenguaje de alto nivel. Lo que hablamos anteriormente de cómo va a cambiar nuestras entradas en WBCell según vaya cambiando nuestros valores en los registros, está de la siguiente forma. Sacamos aquí un nuevo cable y lo igualamos a 0, que este va a ser Z, este va a ser nuestro
nuestro indicador, nuestro controlador, sobre cuándo vamos a parar o a cambiar de estado. Entonces tenemos nuestra máquina de control en este caso, que es la que va a controlar este circuito. Nuestra máquina de estados ya, ¿verdad? Para poder calcular un factorial específico. Y le mandamos nuestras entradas y nos va a devolver un factorial. Okay, entonces aquí básicamente tenemos 3 estados para nuestra máquina de estado. ¿Por qué digo 3 estados? Bueno, porque como pueden ver acá, realmente hay 6, ¿verdad? Pero aquí tenemos el estado Q sub 0 cuando Z es 0 y cuando Z es 1. El estado Q sub 1 cuando Z es 0 y cuando Z es 1. Y el estado Q sub 3 cuando Z es 2 y el estado Q sub 3 cuando Z es 0 y cuando Z es 1. Pero vemos que cuando Z aquí es 0 o 1, en este caso, en ninguno de estos casos importa. En este caso no importa si Z es 1 o Z es 0. Vamos a tener las mismas salidas para WACell, WBCell, que son las que nos interesan. Igual para este caso, no importa si Z es 0 o Z es 1, siempre va a ir al siguiente estado, o se va a mantener técnicamente, digamos, en este estado, que ya sería nuestro estado final. Se va a mantener acá y ya no nos va a importar. ¿En cuál nos va a interesar? Nada más en este, como podemos ver, cuando Z sea 1, es cuando vamos a cambiar y nos vamos a mover al estado final. Estamos diciendo acá, cuando estamos en el estado Q sub 2, que sería este, y Z es igual a 1, nos quiere decir que B es igual a 0. ¿Por qué? Porque Z es igual a 1. Entonces ahí nos vamos a mover a nuestro siguiente estado, que es donde vamos a terminar ya de calcular nuestro factorial. Ahora vamos a pasar a explicar lo que es el código, a cómo se ve representado en un lenguaje de diseño de hardware como lo es Verilog. Tenemos por un lado lo que es, ¿verdad?, nuestra lógica, que es esta parte, nuestra lógica que calcula nuestro factorial. Para eso tenemos un módulo. También tenemos otro módulo para lo que es nuestra máquina de control. Ya llevan 2 módulos, y luego tenemos otro módulo que es el que instancia estos 2 módulos y pues los combina, ¿verdad?, ambos. Entonces tenemos aquí nuestra máquina, nuestra lógica, aquí tenemos nuestra máquina de control, y por acá tenemos nuestro módulo del main, que es donde instanciamos, ¿verdad?, y inicializamos nuestros registros. ¿Cómo podemos entender esto de la siguiente forma? Tenemos aquí nuestras entradas, ¿verdad?, para nuestro módulo. En este caso sería el clock, la N, WACell y WBCell. Esas serían las entradas para nuestra lógica. ¿Cuáles van a ser las salidas? Bueno, va a ser el factorial, ¿verdad?, del número que andamos buscando. Y si Z es igual a 0, o sea, si B es igual a 0, perdón, que eso lo vamos a mandar como una Z. Dentro de nuestro módulo vamos a declarar lo que son 4 registros. El registro de A, que es de 32 bits, de A, que es de 32 bits, y el registro de B, que es de 32 bits igualmente, ¿verdad? También tenemos aquí otros registros temporales, que va a ser con los que vamos a estar haciendo los cálculos, ¿verdad? En este caso realmente no son registros, pero como lo vamos a usar dentro de lo que es un always o lógica secuencial, entonces Verilog, ¿verdad?, pide que sean declarados como registros. Entonces tenemos aquí los temporales que habíamos dicho, ¿verdad? Y nuestros temporales, como vemos acá, van a ser igual, perdón, nuestras salidas. Tenemos aquí, ¿verdad?, que nuestro factorial va a ser igual al registro A al final, ¿verdad? Cuando ya retornemos, termine nuestro factorial de ser calculado, eso va a ser igual al registro A, y vamos a devolverla a la salida. Y Z, dice aquí tenemos un multiplexor que también puede ser interpretado como un operador ternario en los lenguajes de alto nivel. Entonces, si es igual a 0, pues devolvemos 1, y si no, pues devolvemos 0, ¿verdad?, un bit. Entonces aquí donde tenemos la parte de nuestra lógica,
para que se entienda mejor, vamos a traer lo que es ok. En este caso, ¿verdad? Aquí vamos a calcular primero lo que es la lógica de nuestro registro A con su multiplexor. Entonces tenemos aquí un MUX, ¿verdad? Un multiplexor, que es este. También, ¿verdad? Como les he dicho, un multiplexor es una estructura de control. Puede ser un operador ternario, puede ser un if, puede ser un case, ¿verdad? Interpretado en un lenguaje de alto nivel, o en este caso en Verilog, que es un lenguaje de diseño de hardware. Entonces, en el caso de que W a cell, tenemos acá, c igual a 0, vamos a asignar en el registro, nuestro registro temporal, vamos a asignar el registro actual que tenemos, ¿verdad? El registro de A temporal va a ser igual al registro actual. ¿Okay? ¿Quién va a interpretar en este caso nuestro registro temporal? Nuestro registro temporal básicamente es este cable que sale del multiplexor. Este es nuestro registro temporal, básicamente, ¿verdad? Entonces lo vamos a guardar en lo que es la salida de nuestro multiplexor, la guardamos en un registro temporal para hacerlo más práctico, ¿verdad? Y luego vamos a conectar eso, ¿verdad? Ya mostraremos la parte. Aquí, como pueden ver, es donde estamos conectando este cable, que es la salida de nuestro multiplexor, al registro. Decimos que siempre que hay un cambio en el reloj positivo, nuestro registro va a ser igual al registro temporal, igual con el B. ¿Okay? Pero vamos a seguir por acá. En el caso de que W a cell sea igual a 1, tenemos que nuestro registro temporal va a ser igual a registro A por registro B. Si es igual a 1, vemos acá, sale, viene acá la operación y vemos que es el registro A por el registro B. Y eso lo guardamos en nuestro registro temporal. Ok. Y tenemos acá también que si W a cell es igual a 2, en este caso, entonces nuestro registro temporal va a ser igual a 32 bits, hexadecimal 1, ¿verdad? Tenemos un 1. De caso contrario, que no sea ninguno de estos tres casos, que fuera 1, 1, o sea 3, nuestro W a cell, pues vamos a lanzar una salida por default a nuestro wire temporal, que va a ser básicamente los valores de x. Esto técnicamente, ¿verdad? No tiene sentido a la hora de ponerlo en lo que es nuestro hardware, ya que no va a interpretar esa salida. Pero sí tiene sentido para fines de prueba. Cuando queremos hacer un test bench, podemos ver ahí los valores que está tirando nuestra máquina y poder ver si está fallando, si está entrando a un caso que no debería de entrar. ¿Ok? Básicamente este es lo que es nuestro multiplexor del registro A, que va a calcular estas entradas y las va a almacenar en un cable temporal, ¿verdad? Para nuestro registro B también tenemos un multiplexor, lo podemos ver acá. Y la lógica es la misma, ¿verdad? Siempre que haya un cambio en W a cell o en el registro B, vamos a evaluar nuestro multiplexor. Si es 0, entonces nuestro cable temporal va a ser igual a N, que es la entrada que nos mandan aquí, de 32 bits, el número al que le vamos a calcular el factorial. En el caso de que sea igual a 1, ¿verdad? El cable de nuestro cable temporal va a ser igual a nuestro registro B menos 1. Va a ir restando, ¿verdad? Es la operación que tenemos por este lado. Si es igual a 2, entonces nuestro registro temporal va a ser igual al registro B. Y es cuando haya terminado de calcular el factorial y pues va a mantener el mismo valor. Y lo mismo, ¿verdad? Para fines de prueba en el test bench, vamos a hacer esto por default en registro guardar xxx, que es solo, ¿verdad? Para el hardware obviamente no tiene sentido. Aquí es cuando conectamos estos dos cables temporales que habíamos dicho, los conectamos a nuestros registros
y los asignamos, ¿verdad? Por decirlo de otra forma. Guardamos lo que tenemos acá en nuestro registro A y lo que tenemos acá en nuestro registro B, y ahí pues va cambiando, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Como pueden ver, en nuestro registro B temporal, que es el cable que tenemos acá, con este es que vamos a igualar a 0, ¿verdad? Hacer la evaluación para calcular Z. Básicamente aquí tenemos ya hecha nuestra lógica del factorial. Ahora vamos a hacer lo que es nuestra máquina de control, que está por este lado, que como habíamos dicho, sacamos tres estados, ¿verdad? Q sub 0, Q sub 1, Q sub 2. ¿Okay? Son los tres estados que tiene nuestra máquina. Ahora, ¿cuáles van a ser las entradas? ¿Cuáles van a ser las salidas de nuestra máquina de control? Bueno, las entradas, básicamente, ¿verdad? Como pueden ver acá tenemos Z, entra a nuestra máquina. Entonces, aquí ya tenemos por este lado. Otra entrada, pues, ¿verdad? Sería S, que tenemos en este caso. Es el current state. Por acá. Entonces tenemos el current state, Z, son nuestras entradas. Y nuestra salida, ¿verdad? Que es lo que le vamos a mandar a nuestra lógica. Son WACell, WBCell, ¿verdad? Y técnicamente, ¿verdad? El estado siguiente, ¿verdad? Pero estas son las que le vamos a mandar a nuestra a lo que es nuestra lógica, ¿verdad? Estas son nuestras salidas, como en este caso, y nuestra entrada. Entonces, para pasar esto a lo que es el código de Verilog es bien sencillo. Tenemos por acá un always at, ¿verdad? Cuando cambie Z o cambie el estado actual. Entonces vamos a ver lo que, ¿verdad? Si no hay ningún cambio, en este caso, ¿verdad? Ninguno de los tres estados se salió del límite, digamos. Entonces, siempre nuestro estado siguiente va a ser igual al estado actual, que es cuando se va a mantener, podríamos decir, en el mismo estado, ¿verdad? Ok, igual, ¿verdad? Estas no es necesario ponerlas, pero para dejarlas como que de cierta forma ahí implícitas, o explícitas, perdón, las vamos a colocar ahí, ¿verdad? Entonces, en el caso de que nuestro estado actual sea el Q sub 0, pues, ¿verdad? Sin preguntar ni más, entonces va a pasar a lo que es el Q sub 2, la W a cell va a ser igual a Q sub 2, Q sub 2 tiene el valor de 1, 0, ok, 1, 0, ¿verdad? Y W cell 0, 0, en este caso sería Q sub 1, ¿verdad? Aquí. Y el next state, ¿verdad? Q sub 1, ¿verdad? Q sub 0 y Q sub 1, ok. Entonces aquí le seteamos estos valores a nuestras salidas. En el caso de que estemos en el estado 1, si Z es igual a 0, ¿verdad? O sea, si Z es igual a 0, o sea que B todavía no es 0, entonces vamos a setearlas todas de esta forma, ¿verdad? Q sub 1. Q sub 1 pues básicamente sería esta. Y pues tenemos, ¿verdad? Que si Z es igual a 1, como está el caso de acá, asignamos nuestras salidas de la siguiente forma, que son estas de aquí, ¿verdad? Si estamos en Q sub 2, pues, ¿verdad? Otra vez, no importa el valor de Z, las salidas van a seguir siendo las mismas que están acá, para ambos casos, y pues solo las asignamos, ¿verdad? Eso sería lo que es nuestra máquina de control. ¿Ok? Ahora, ¿cómo los unimos ambos módulos? Bueno, tenemos un módulo del main, que es en este caso, tenemos el, ¿verdad? Recibe entrada obviamente el clock, y el que va a estar oscilando, nuestro oscilador, y el que nos va a estar dando el tiempo con el que va a estar pasando las cosas, ¿verdad? Con el que va a estar guardando los registros y todo. Tenemos una entrada de reset, en este caso, que es la que va a inicializar nuestra máquina de control, ¿verdad? Que vuelva al estado inicial. Tenemos el valor de entrada del número, en este caso, ¿verdad? Ustedes tal vez se preguntarán por qué tengo aquí que el número es de 8 bits, ¿verdad? Cuando habíamos hablado de que nuestros registros iban a ser de 32 bits. Bueno, esto lo tenemos así porque en la práctica nosotros, ¿verdad? Realmente solo desplegamos 8 bits
para hacer la práctica de nuestra FPGA, pero realmente esto no importa, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer de 32 bits, desplegar los 32 bits externamente en 32 LEDs, pero nosotros, ¿verdad? Por cuestiones de que no teníamos el hardware que ocupábamos, solo utilizamos los 8 LEDs que nos provee la FPGA para poder desplegar los primeros 8 bits. La salida en este caso de nuestro main, ¿verdad? Sería lo que es el valor ya, el factorial tal. Igualmente, ¿verdad? Como les dije, tenemos el número, ¿verdad? Que es el que nos mandan por medio de los switches que tiene nuestra FPGA, y devolvemos lo que es nuestro factorial. Ok, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos, ¿verdad? Es un cable de 32 bits que va a ser con el que vamos a estar conectando lo que son en este caso nuestros números, ¿verdad? Entonces aquí básicamente tenemos un assign, decimos que el factorial, nuestro número que le vamos a dar a nuestra FPGA para que nos muestre, va a ser en este caso nuestro factorial, pero de los bits 0 al 7, con los primeros 8 bits, porque como les he dicho, ¿verdad? Solo vamos a mostrar los primeros 8. Tenemos aquí un registro que va a ser nuestro estado actual, el valor de Z, ¿verdad? Tenemos lo que es el estado siguiente, WACL, WBCL, ¿verdad? Todos estos cables para conectarnos lo que con nuestros módulos, nuestros dos módulos. Entonces aquí instanciamos nuestros dos módulos. En este caso tenemos, ¿verdad? La máquina de control, que es esta de acá, y tenemos la lógica, que es esta parte de acá. ¿Okay? Entonces básicamente le mandamos lo que son nuestros cables. Aquí recibe Z, ¿verdad? Como ya hemos dicho, de entrada recibe el estado inicial, en este caso, y de salida dijimos que nos daba WACL, WBCL y el estado siguiente. Son estos cables que tenemos acá para conectarlos, ¿verdad? Entonces estos cables que nos devuelve, ¿verdad? Lo que es nuestra lógica, nuestra máquina de control, los conectamos a nuestra lógica, ¿verdad? Que es la del factorial. Le mandamos nuestro clock. Aquí le concatenamos al número que nos mandan, ¿verdad? Que en este caso n, que recibe n, este acá. Le concatenamos los bits que hacen falta para llegar a 32. Aquí tenemos WACL, WBCL, que son las salidas de nuestra máquina de control. Se las mandamos a nuestra lógica para que sepa en qué estado está y qué debe hacer actualmente. Tenemos aquí el factorial, aquí en este caso es la salida que nos va a devolver, que sería el registro A al final, que lo vamos guardando en nuestro cable, ¿verdad? Y Z, ¿verdad? Que es para si la mandamos aquí a Z por medio de este cable. ¿Okay? Y aquí tenemos una pequeña lógica para ir cambiando, ¿verdad? En los estados de nuestra máquina de control, que inicialmente decimos que si está, ¿verdad? En el caso de que hay un cambio positivo en el reloj o un cambio positivo en el reset, decimos que si fue reset, pues vamos a inicializar nuestra máquina de control. Entonces nuestro estado inicial sería 2 bits, ¿verdad? En binario 00, que es este, sería nuestro estado inicial. Entonces regresaríamos al comienzo de nuestra máquina para volver a calcular lo que es un factorial. Entonces cada vez que nosotros le demos reset a nuestra máquina, va a agarrar el valor que está en n y va a calcular el factorial de eso, ¿verdad? Entonces para utilizarla, seteamos el número en n, luego le damos reset y automáticamente va a calcular, ¿verdad? Nuestro factorial. De caso contrario, ¿verdad? En que no sea reset, pues vamos a ir cambiando de estado, ¿verdad? Que nuestro estado actual va a ser igual al estado siguiente, que nos devuelve nuestra lógica de control. Y pues básicamente, ¿verdad? Eso sería todo. Ahí lo que restaría nada más sería pues mapear lo que es nuestras señales con la FPGA, ¿verdad? Eso tenemos aquí nuestro archivo UCF, que aquí básicamente mapeamos lo que son todos los switches del que nos provee la FPGA a el number, que en este caso que tenemos acá, ¿verdad? Cada una de los inputs, de los bits, cada switch, para generar lo que son los diferentes números. Y mapeamos aquí lo que son los LEDs, ¿verdad? Los 8 LEDs con la salida de nuestro factorial igual en los 8 bits. Luego mapeamos lo que es el reset a uno de los botones, y el clock, que el clock de la FPGA de 50 MHz, lo mapeamos también a nuestro clock, así que será con el que vamos a estar trabajando.
Y pues básicamente, ¿verdad? Eso sería todo. Muchas gracias por haber visto este video, espero que les haya servido.